Muy buenas, mis queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio aquí en The Rise Up Project. Hoy tenemos el último de esta serie de libros de García Márquez que hemos estado comentando, haciendo sus reviews y que he leído en el transcurso de este año 2025. Por favor, no te quedes sin verlo. Para mí, este es el libro más interesante que he leído sobre él, sin mencionar 100 años de soledad. Incluso lo pondría por encima del amor en tiempos del cólera. Con eso te digo todo. Si estás interesado, por favor no te vayas, porque esto apenas comienza. Vamos para allá. Así que mis queridas amigas y amigos, lo que nos tiene aquí el día de hoy reunidos es uno de los libros de Gabriel García Márquez, de los tantos que publicó. Este lleva por nombre El otoño del patriarca. Libro bastante espeso, así bastante espeso de leer, difícil, duro, te aplasta la cabeza, y él mismo lo menciona, ¿sabes? En algunas entrevistas, García Márquez narra lo siguiente. Sucede que el Gabo fue conocido de forma prácticamente universal gracias a la publicación de su novela 100 años de soledad. Eso no es ninguna novedad. Pero resulta ser, y como creo que le pasa a muchas personas, muchos artistas, el público, su público, lo encajó en un estilo literario nada más. Todo el mundo pensaba que él de ahí en adelante partiría y sola y exclusivamente pues escribiría de 100 años de soledad. Básicamente no. Entonces hay una etapa de frustración en la vida del autor en la que él se siente como que devastado por la necesidad de quererse despegar de su obra máxima. Entonces, ¿qué hace? Pues decide hacer una publicación bastante apartada de lo que el público esperaba de él. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de apartarse entonces de la sombra que le hacía 100 años de soledad. ¿Qué pasa? En ocasiones, el rol o el papel absorbe a el artista. Por ponerte un ejemplo, tú piensas en Andrew Garfield y automáticamente lo vas a relacionar con Spider-Man. ¿Sí o no? Claro. Piensas, por poner un ejemplo, se me ocurre, es que tiene que ser alguien que ha hecho así un papel trascendental que la gente lo ubica solamente con su personaje. Sin ir tan lejos. Sylvester Stallone, cuando hizo Rocky. Yo te puedo preguntar, ¿ha hecho otra película? Y tú me dirás, sí. Yo te digo, ¿y en esa película quién ha salido? Rocky. Me dirás tú seguramente. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen también un papel que ese papel llega a hacerle sombra. Y salir de ese encuadre viene siendo bastante complejo. Así que eso le pasó a Gabriel García Márquez cuando publicó 100 años de soledad. Y yo creo que nunca se imaginó él el éxito que esa publicación iba a tener. Bueno. Él decide publicar algo que sea, número 1, absolutamente opuesto a 100 años de soledad. Número 2, algo que le aparte absolutamente de 100 años de soledad. Y número 3, una obra, algo que fuera anti 100 años de soledad. Así que él llega a desarrollar esta especie de novela en prosa llamada El otoño del patriarca. Recientemente escuché una entrevista que le hicieron a uno de los grandes amigos de García Márquez, que es Mario Vargas Llosa, también premio Nobel de Literatura en el año 2010. ¿Qué pasó con Vargas Llosa? Sucede que a él le entrevistan sobre su opinión respecto del otoño del patriarca. Y básicamente él destruye la obra diciendo que es una obra sin sentido, sin sabor, sin profundidad, donde el personaje principal viene siendo caricaturesco. Es una obra muy de niños, muy apartada del estilo clásico de Gabriel García Márquez, y que básicamente él intentó hacer prosa y no le salió. En otras palabras, fue bastante duro, bastante crítico, bastante severo respecto a su opinión de qué opinaba Mario Vargas Llosa acerca del otoño del patriarca. Y yo creo que en parte tiene razón. Déjame que te explique un poquito el contexto de por qué.
Sucede que en la literatura latinoamericana hay una cuestión muy interesante, no sé por qué razón, quizá por la realidad sociocultural, socioeconómica que nos ha tocado vivir en esta parte del mundo, en el que se crió muy bien el subgénero literario de la novela del dictador. ¿Qué es eso? Pues es eso precisamente, la novela que narra las atrocidades cometidas por un régimen durante cierto periodo de tiempo en el que las personas pues se vieron sujetas al menoscabo de su dignidad como personas. De ahí tenemos que surge El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, libro que escribió durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y que narra las atrocidades y que después no publicó sino hasta después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no podía hacerlo antes? Porque también hubo otro dictador que se llamaba Jorge Ubico, entonces no podía. Pero es un género literario que critica fuertemente o que narra la realidad social de ese entonces. Lo mismo pasa con Mario Vargas Llosa, quien particularmente es el, yo diría, mejor expositor de ese tipo de género literario o subgénero literario. Él tiene el libro denominado La fiesta del chivo y tiene otro libro que llamó Tiempos recios, que también narra una dictadura en Guatemala en la época de 1950. Ya te imaginarás de quién es, lo acabo de mencionar hace unos momentos. Muy bien, así que si alguien tiene bien concebido este pensamiento de la novela Género del dictador, es Mario Vargas Llosa. Así que cuando él destroza esto, literalmente diciendo que la prosa es vana, la ejecución es pésima, entonces yo le creo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees a García Márquez, tú sabes que él no es un escritor de la novela del género del dictador. De verdad lo sabes, o sea, no lo es, no lo es. Es novelesco, por supuesto, de amores, de desamores, de aventuras, pero no de política. Es muy diferente. La forma en la que lo vas a leer es diferente. Tan diferente es, señoras y señores, que esto es espesísimo como no tienes ni la menor de las ideas. ¿Cuántas hojas tiene este libro? Este libro tiene en total 270 páginas. ¿Ok? 270 páginas. Y aquí tengo otra novela del dictador que es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Ve la diferencia de tamaños. Es lo que quiero que veas. ¿Sí? La diferencia de tamaños en cuanto a la publicación, ¿no? Por una parte, El otoño del patriarca tiene 270 páginas y por otra, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias tiene de literatura, vamos a ver, tiene 294 páginas. Es más grande todavía. Ve el grosor de este libro, ve el de este libro y este es más pequeño. O sea que si este libro fuese publicado en este formato, mínimo tendría 350 páginas, o sea, mínimo. Quiere decir que es más complicado en cuanto a su lectura. Ese es el punto al que quiero llegar. Pero ¿qué pasa con ello? No importa. Vamos a ver. Lo que pasa es que cuando tú vas a escribir una novela, regularmente o recurrentemente, pues tienen que haber diálogos entre los personajes, ¿cierto? Así que tú tienes que el autor de ese entonces, Juanito, contestó: me fue mal en la noche porque a la luz de la penumbra me tropecé y no tuve más opción que lastimar mi dedo. Y Raquel le contesta: es por eso que vienes cojeando desde hace 3 días y no me habías contestado nada. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Ese tipo de diálogos van escritos, pero acá todo está escrito de corrido. Entonces voy a intentar mostrártelo. Inténtalo verlo por ahí, ¿sí? No hay ninguna sola pausa mental para que tu mente pueda despejarse un poquito, ¿sí? Todo es igual, o sea, todo, absolutamente todo es igual, todo está de corrido, no hay ningún símbolo de diálogos ni nada, todo es igual, exactamente igual. Ahí hay un pequeño descanso, ¿vieron? Pero en total, bueno, les cuento cómo está todo. Bueno, pues este libro se divide en 6 grandes capítulos. Y cuando me refiero a que son grandes. Casi cada capítulo es de 45 páginas, aproximadamente de 50 a 45 páginas. Cuando tú lo comienzas a leer, es bastante rebuscado el lenguaje que se utiliza. ¿Recuerdas cuando leímos o platicamos acerca de Crónica de una muerte anunciada? ¿Cómo comienza? El otoño del patriarca, comienza de una forma bien espesa, porque no hay ni un solo punto. Es decir, es una oración de corrido que a veces te tarda hasta 5 páginas, porque no hay punto y aparte.
o punto y seguido. Todo va de corrido y comienza de esta forma. Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos de una tibia y tierna brisa del mar grande y podrida grandeza. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien las empujara para que se dieran en sus gastones, en sus goznes, los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. No es una lectura que te va a enamorar. Y perdona por favor, pero aquí créeme que de este lado tengo muy poca iluminación porque la luz está enfrente. Y cuando te volteas queda bastante opaco aquí, no podía ver muy bien. Bueno, tienes que ser muy intencional para leerlo. Ahora sí, si tú no tienes esa intención, esa decisión de quererlo leer hasta terminar, no lo vas a hacer. Te vas a quedar esperándolo y va a ser desesperante porque nunca va a llegar a ningún punto. No sabes quién lo narra. En ocasiones parece que lo narra su primer amor, en otras ocasiones su mano derecha, en otras ocasiones una prostituta, en otras ocasiones parece que es su madre, pero nunca se identifica claramente quién es el narrador. Va jugando mucho con tu mente y tú tienes que estar muy atento, pero muy atento para tú ir sacando tus propias conclusiones. Eso es lo complicado. Si no tienes esta entereza mental, dalo por perdido. Con eso te lo digo todo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre que al cabo de cierto tiempo de lectura, te vas a desesperar. ¿Por qué? Porque don Zacarías es tan poderoso que te llega a aburrir. ¿Y quién es Zacarías? El protagonista. El protagonista es un dictador. Está tan ciego, pero tan ciego de poder, tan espesamente ciego de poder, que no es capaz de ver la triste realidad en la que habita. Y de haber sido el patriarca heroico todopoderoso, capaz de retroceder el sol según su antojo, termina estando absolutamente solo, demente, enfermo, muriendo de una forma muy lamentable. El otoño del patriarca va de eso, de cómo una figura de autoridad, de haber estado en la cúspide de su reinado, de haber sido impuesto por un gobierno extranjero, se mantiene aferrado al poder, no de nacimiento, al poder, por más de 100 años. ¿Cómo tuvo que haber movido sus piezas para aguantar intentos de golpe de estado, represalias, enfermedades, calamidades, catástrofes naturales, invasiones extranjeras durante 100 años? Es absolutamente increíble. Para mí, la verdad es que sí es una buena novela. Mi opinión particular es que sí lo es. En una ocasión, si tú no prestas atención a lo que estás leyendo, vas a pasar por alto su nombre. Y él es Zacarías, el nombre de un dictador, y lo dice así. Y después dice que se lo olvida. Olvida su propio nombre, solo sabe que él es el poderoso, el todopoderoso, el dictador, el patriarca, que poco a poco va opacándose su reinado. Y me gusta mucho cómo García Márquez lo narra al decir que es el otoño del patriarca. Qué deplorable, qué lamentable, qué triste, como poco a poco esa vida va decayendo. Narra cómo tuvo un amor, una muchacha con la que comenzó a salir, y obligó a los astros a que ocurriera un eclipse. Primero obligó a los astros a que ocurriera un cometa. No ocurrió, evidentemente. Lo quería hacer para impresionar a la mujer. Así que ordena a sus físicos, astrónomos, astrólogos, etcétera, que averigüen cuándo va a ser el próximo evento celestial y le dicen: Señor, va a haber un eclipse. Entonces él dice que él es quien hace y da permiso para que ocurra el eclipse de sol. Y esa tarde, noche, día, está junto con su amada, y cuando el sol se pone sobre la luna y apaga absolutamente todo,
la mujer desaparece para siempre, sin dejar rastro. Huyó, escapó. ¿A dónde? No se sabe. ¿Con quién? No se sabe. ¿Cómo? No se sabe. En fin, en otra ocasión narra otra de sus peculiares aventuras, ¿no? En la que él ordena que saquen de su reino, de su gobierno, de su territorio a todos los miembros de la Iglesia Católica. A todos, absolutamente a todos. Y que para que pasen vergüenza los hagan salir desnudos caminando enfrente del pueblo. Tanto hombres como mujeres. En eso está, viendo con mezquindad todo lo que ocurre frente a él, en un palco especial para ver, pues, la humillación. Cuando en eso ve a una mujer, que le llama la atención. Uf, queda flechado. Queda flechado. No tiene nada más que hacer que preguntarle a uno de sus asistentes cuál es el nombre de ella. Le dicen, no lo sé, lo vamos a averiguar. Termina llamándose Leticia. A los 2 días, él la tiene amarrada en su cama, servida para él, literalmente. Y él no es capaz de tocarla. Él no es capaz de tener intimidad. Él no hace nada más que contemplarla durante noches enteras porque está absorto en su belleza. Y le canta una canción, la canción de Delgadina, una canción mexicana. Y de ahí, de esas palabras, de esa narración, cuando tú ya has leído a Gabriel García Márquez, dices, qué interesante, qué interesante. De aquí sacó la idea que más tarde recicló para Historia de mis putas tristes, que es exactamente lo mismo. Es un señor anciano que conecta con una mujer a quien no toca, con quien no tiene intimidad, que no se atreve a ver, y a quien le canta la canción de Delgadina. Es prácticamente la misma cosa. Y como antes había estado con un harem de mujeres increíblemente enorme, el patriarca en este caso, y con ninguna se había sentido amado. Historia de mis putas tristes. Es básicamente la misma argumentación. ¿Qué pasa? Que en otra ocasión narra el Gabo que este patriarca pues tenía un doble. ¿Para qué le servía el doble? Pues para no acudir a actos protocolares, para escaparse un poquito de la vida pública y tener un poquito más de disfrute personal, llamémosle así, ¿no? Entonces comienza a destacar en eventos públicos y él, la verdadera persona del patriarca, pues salía a caminar por el pueblo con tal de mezclarse con la gente. Al final de cuentas, ¿qué pasa? El doble a quien él había contratado, a quien él le daba su propia comida y había estado con él viviendo prácticamente como un hermano, termina muriendo. ¿Por qué murió? Porque había un atentado contra su vida, que si no hubiera tenido el doble, hubiese sido el quien hubiera muerto. Muy astutamente el patriarca pues ordena que se lleve a cabo todo el trámite, todo el fulgor de las obras del entierro. La gente pensaba que el patriarca había fallecido. Entonces, en la casa presidencial, al cabo de unos días, se reúnen los ministros de Estado para ver qué hacían con las riendas del pueblo. Nadie se lo espera. Se abre la puerta y entra el patriarca. ¡Carajo! Y todo el mundo se asusta porque está ahí y todo el mundo piensa que regresó de la muerte. Y no hace nada más que poner más en alto su emblemática figura. Se dice que reinó por 200 años. Otros dicen que fue mucho más tiempo. Algunos otros cuentan que reinó por la eternidad. Como te digo, es una historia muy buena. A mí sí me pareció muy buena. Sí, es fantasiosa, claro, pero es un realismo mágico como el que Gabriel García Márquez nos tiene acostumbrados a leer de él. En otra ocasión, pues sucede que su madre lo era todo para él. Era la deidad absoluta. Pide que esté con él todo el tiempo. Él la atiende, ella lo atiende. Se aman de un amor pues de madre e hijo bastante interesante. No para nada pervertido ni nada por eso, ni por el estilo, sino un amor bastante auténtico de madre e hijo, ¿verdad? Nada que complejo de Electra ni de Edipo, nada, simplemente una cuestión normal. La mamá muere de una peste bastante fea, bastante brutal. La cuestión está en que él amaba tanto
que intenta tejer la trama de que su mamá había muerto de forma sobrenatural y cuando ella murió, su figura quedó plasmada tal cual en la de Jesús en el manto de Turín. Algo así. Entonces tú la ves a ella plasmada en un lienzo, en la sábana donde ella murió. Su figura tal cual. Él manda a traer gente de la Iglesia Católica. El Papa envía comisarios acá a su país para verificar, porque lo que quería es que beatificaran a la mamá y fuera la santa del pueblo. Así que llegan, lo ven, examinan todas las evidencias y temen decirle: Señor, lamento decirle que esto es una falsificación, lo engañaron, eso no es nada más que una pintura hecha de tales y tales formas. Y eso es lo que desata la ira en él contra la Iglesia Católica y le declara la guerra al Papa, sin haber peleado nunca con él, por supuesto. Entonces, como consecuencia de eso, es que echa toda la Iglesia Católica y sus consortes, y en esas estaba cuando encontró al amor de su vida, que es lo que les estaba comentando. Así que, así como eso, pues hay bastantes aventuras de este patriarca, bastante interesantes, la verdad. Su amor de siempre, llamada Leticia Natareno. Su madre es un personaje, pero yo te diría bastante presente en todo el tiempo. Está detrás de él, él se encomienda a ella. Total, cuando echa a la Iglesia Católica del pueblo, él mismo decide canonizar civilmente a su madre y la pone en los altares y le hace un monumento y todo el mundo tiene que hacerle fiesta y hacen fiesta a ella y llevan paseando el cuerpo. Es una cuestión así bastante brutal como lo expone García Márquez. ¿Cómo se llamaba su mamá? Bendición Alvarado. Bueno, a todo esto, mis queridos amigos y amigas, es una lectura súper recomendada. Súper recomendada. Y que te diga lo contrario es porque no la entendió. De verdad, no supo entenderla. Yo te diría que tienes que leerte un par de novelas del género del dictador antes para poder profundizar bien en la psique de sus personajes, en la lectura que lleva. Si es bien espesa en ocasiones, como te digo, tienes que ser intencional para leerla. A mí me tomó una semana entera poderla leer. En ocasiones me desesperaba, en ocasiones me entretenía tanto, en ocasiones la dejaba, en otras la retomaba. Total, fue una lucha ahí interna bastante fuerte porque sí me involucró mucho intelecto físico, poder estar concentrado en la lectura sin perderme de ella. Pero yo te puedo decir, para mí, El Otoño del Patriarca es una joya literaria, desgraciadamente súper infravalorada. Está a la altura, de verdad, de 100 años de soledad. Para mí lo es. Es el anti 100 años de soledad que Gabriel García Márquez estaba buscando. ¿Por qué Vargas Llosa la destrozó? Obviamente es su competencia. Obviamente no iba a aceptar que una prosa pudiese estar a la altura de las novelas que él ha escrito, tales La Fiesta del Chivo, Tiempos Recios, en la Historia de la Catedral, etcétera, ¿verdad? La Ciudad de los Perros. Total, eso es todo por hoy. Me fascinó, a mí la verdad sí me cautivó muchísimo la historia de Don Zacarías, como le vamos a llamar nosotros particularmente. Así que, amigos y amigas, todo en la vida pues lamentablemente tiene que llegar a un otoño. Todo aquello que en algún momento floreció, sí, efectivamente va a decaer. Las glorias pasan, los triunfos son pasajeros, los amigos también, los vemos venir, los vemos ir, los vemos morir. La familia también se va, desaparece, se pelea, se reconcilia. Y todo va en constante cambio, en constante decadencia. ¿Sí? El patriarca nunca aceptó, nunca afrontó su verdadero destino. Y murió, yo creería, con la frente muy en alto. De una forma muy digna, sinceramente. Pero para ser el personaje que era, te puedo decir, una persona atroz. Hizo tantas calamidades que me gustaría seguir contando. Pero quiero que leas el libro. Como lo que pasó con los niños de la lotería, por ejemplo. ¿Qué pasó? Te invito a que lo descubras y lo leas, por favor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. El review más largo que hemos hecho hasta ese momento. Y pudo haber sido mucho más largo, pero no quiero profundizar tanto para no matarte la lectura. Léelo, por favor. Ha sido una review lo más suave que he podido hacerla. No dándote tanto spoiler, pero sí profundizando para que sepas de qué va a ir tratando, para que tengas el interés absoluto de leerlo. Nos vemos, amigos y amigas. Hasta la próxima. Bye bye.